Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso canesú que está hecho en la talla de 0 a 3 meses. Para este necesitamos aproximadamente unos 40 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 68 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar las 68. Ya yo tengo mi cadena aquí lista. Ahora vamos a hacer lazada y contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 hacemos un punto alto. Y contando este como el primero ya tenemos 2. Pasamos por 2 y cerramos. Vamos a la siguiente cadena en la base, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Así vamos a estar haciendo puntos altos hasta alcanzar un total de 8. Y deben de contarlo y asegurarse de que tienen los puntos correctos para que cuando lleguen al final no les sobren ni les falten. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta un punto más, 8. Completamos los 8. En el siguiente hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Pero esta, que es en forma de V, no va a contar. Tenemos 8 aquí, no cuenta la V. Ahora nos vamos a hacer la manga y comenzamos con 1. No cuenta la V a ningún lado, ni a este lado ni al otro. Comenzamos aquí con el primero. 2, 3, 4 y así hasta completar 15 puntos. Terminamos los 15 puntos altos. Ahora hacemos lazada y en la próxima cadena hacemos nuevamente un punto alto, una cadena y en ese mismo lugar un punto alto. Ya tenemos la manga, ahora vamos para la parte de atrás, hacemos 1, vamos al siguiente, hacemos otro y así continuamos repitiendo hasta que tengamos un total de 16 puntos. Completamos 16, volvemos a hacer una V, de ahí hacemos 15 para la manga y terminamos con 8. Una vez llegamos al final, les voy a hacer un recuento de los puntos para que no se pierdan. Comenzamos con 8, una V, donde tenemos un punto, una cadena y un punto en el mismo espacio. 8, V, 15, V, 16, V, 15, V y 8. Los 15 y los 15 son las mangas, los 16 es la espalda y los 8 y 8 es el frente. Ahora sí que ya nos quedó claro esto. Vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas para girar. Lazada. Este pertenece en las 3 cadenas a este punto de la esquina. Pasamos al siguiente y ahí comenzamos con un punto alto. Vamos al siguiente y hacemos punto alto. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Vamos a ir punto por punto. Aquí ya no tienen que contar, solamente asegurarse de no saltarse ni un solo punto. Vamos a ir uno por uno hasta que lleguemos a donde está la V. Aquí ya llegamos a donde está el punto de la V. Vamos a tejer un punto encima y dentro de la V la mantenemos. Hacemos un punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y esta va a ser la forma en que va a ir aumentando. A medida que vamos haciendo vueltas y vamos tejiendo encima de la V, van aumentando los puntos. Ahora venimos, comenzamos con la primera,
Desde el primer punto hacemos 1 y así vamos punto por punto hasta que lleguemos a la V. Cuando lleguemos a la V hacemos un punto encima y dentro de la V repetimos un punto alto, una cadena y un punto alto. Así vamos a continuar todas las vueltas hasta llegar al final. Llegamos al final de la segunda vuelta. Miren cómo va aumentando automáticamente. Todas las vueltas que vamos a repetir son exactamente iguales. Llegamos al final, levantamos 3 cadenas que pertenecen a ese punto para girar. Nos pasamos al siguiente y seguimos repitiendo puntos altos. 1 en cada uno. Pasamos al siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así vamos a ir hasta que lleguemos nuevamente a donde está la V. Llegamos aquí. Este es el último. Dejemos 1 encima de ese punto de la V. Y ahora la repetimos. Donde está la cadena, hacemos un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Y ahora seguimos punto sobre punto. Vamos al siguiente y punto alto. Y así continuamos. Miren, de aquí que solo teníamos 8, miren ya, aquí vamos teniendo aproximadamente unos 10. Así vamos a ir haciendo con todos. Cada vez que lleguemos a la V, dejemos un punto encima. En el centro hacemos un punto, una cadena y un punto para mantener la V hasta el final. Y así vamos a continuar. Cuando lleguemos al final, dejemos 3 cadenas, nos regresamos, repitiendo todo lo que hemos hecho en estas 2 vueltas. Para comenzar la tercera, lo vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño. Una vez completamos el tamaño deseado, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Si ustedes lo quieren más grande, continúan haciendo todas las vueltas que necesiten. Esto va a ir doblado así, de esta forma. Este espacio es para los brazos. Esta es la parte del frente y la otra la parte de atrás. Terminamos ahí. Esa vuelta número 6. Ahora levantamos las mismas 3 cadenas, porque vamos a unir las mangas y continuamos haciendo punto sobre punto. Pasamos al siguiente, hacemos punto alto, siguiente cadena, punto alto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a donde está la V. Una vez llegamos a donde está la V, vamos a tejer el primer punto. Ahí dentro ya no vamos a hacer la cadena, solamente hacemos lazada porque ahora vamos a unir la manga. Doblamos así, tomamos en el próximo espacio de V y hacemos el punto alto. Ya lo tenemos unido y ahora continuamos punto por punto. Tomamos el primero, en el segundo hacemos punto alto y así continuamos repitiendo punto alto sobre punto alto hasta que lleguemos a la próxima V para unir la otra manga. Cuando lleguemos a la otra V, hacemos el punto lazada y unimos con la próxima. Hacemos el punto alto y luego continuamos punto por punto hasta que lleguemos al final. Vamos a llegar aquí al final y regresamos para la próxima vuelta. Cuando terminemos esa última vuelta ya tenemos los brazos unidos. Ahora levantamos 3 cadenas que pertenecen a ese primer punto alto. Giramos y en el primero hacemos 1. Ya tenemos ahí 2 puntos juntos. Ahora vamos a hacer lazadas, saltamos 1 y 2. En el punto número 3 vamos a hacer un punto alto, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos para formar un abanico. Nos queda así, 2 puntos, una cadena y 2 puntos en el mismo espacio. Ahora saltamos
1 y 2 y en el próximo número 3 hacemos un punto, una cadena y un punto para formar una V. Siguiente, repetimos el abanico. Saltamos 1 y 2 y hacemos el abanico de 1, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo lugar 2 puntos altos. Y a continuación hacemos una V. 1 y 2 en el punto número 3 hacemos la V. Nos queda así 2 abanicos y 2 Vs. Estos son los 2 puntos del inicio que no cuentan y se van a mantener así hasta el final del trabajo. Ahora vamos a pasar a la parte de atrás. Aquí solamente nos vamos a saltar una cadena y en la esquina vamos a comenzar con la V. Un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto. Por la cantidad de cadenas que elegimos al inicio y las vueltas tenemos que comenzar así porque si hacemos el abanico no va a terminar bien. Entonces comenzamos con una V a la orilla de la otra. Y ahora sí saltamos 2 y hacemos el abanico. Un punto, 2 puntos, una cadena de separación en el mismo lugar, otros 2 puntos. Y ya tenemos nuevamente el abanico. Ahora seguimos con la secuencia, saltamos 2, hacemos un V, un punto, una cadena y un punto. Volvemos a saltar 2 y repetimos abanico así hasta llegar a la otra manga. Llegamos aquí, terminamos con un abanico. Ahora tenemos que hacer la V, saltamos solo un punto para hacer la V. Un punto, una cadena y un punto en el mismo espacio. Y ahora sí, ya tenemos aquí una V y al final una V. Deben empezar y terminar exactamente iguales. Si ustedes eligen hacer más vueltas aquí para hacerlo más grande, a lo mejor sí les van a quedar los puntos exactos para empezar y terminar con abanico. Pero si no, deben de calcularle que les queden los puntos exactamente iguales. Terminamos ahí la V. Ahora saltamos una cadena y comenzamos con la V nuevamente. Un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Saltamos 2 y repetimos abanico. Un punto alto, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. Saltamos 2 y volvemos con una V. 1, cadena y 1. Saltamos 2 y volvemos con abanico. 1 y 2. Una cadena y 2 puntos altos. Saltamos 2 y repetimos los últimos 2 puntos altos juntos. Uno encima de ese y el otro aquí en esta cadena que está un poquito difícil de tomar, pero la tomamos así por dentro. Y hacemos el último punto. Y ahora sí, ya tenemos aquí 2 puntos, un abanico, una V, un abanico y una V. 2 puntos, un abanico, una V, un abanico y una V. Ahora sí empezamos y terminamos igual. Ya está listo nuestro canesú. Acomodamos así los brazos. Y así es como nos queda. Este lo voy a estar utilizando abierto totalmente. Pero si quieren, lo pueden cerrar y también utilizarlo de forma cerrada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.